Habemos papas son las palabras que el mundo próximamente espera, pero para llegar a ese momento, bueno, todavía hay un protocolo que seguir, que es el que acabamos de ver en este material de nuestro compañero Alejo Benítez. Alejandro, y por supuesto continuamos con más invitados para hablar pues de el tema que hoy, por supuesto, está en todos los medios de comunicación. Claro que sí, bueno, de la familia Carreño, Anastasia Carreño, periodista de Ampliamente Internacional. En este caso vamos a hablar del impacto que tiene la ausencia de este Papa, el impacto político, cultural también, y en cuanto a la diplomacia que tendrá la elección de un nuevo Papa. Bienvenida a La Tisana. Gracias por la invitación a La Tisana, un programa al que le tengo mucho cariño. Ana Karina, Alejandro, Julio, gracias por la invitación y por sumarme a todo este operativo informativo que está haciendo Globovisión desde que se supo en la madrugada, en la hora de nuestra región del mundo, pues la muerte del Papa Francisco, que si bien es cierto, como ya se ha dicho muchas veces, que tenía un estado de salud muy delicado, pues la noticia nos sorprende a todos y bueno, en este lunes posterior a la Semana Santa ya comienza a hablarse de los preparativos, de cómo va a ser el cónclave. Muy bien lo decía José Alejo Benítez en ese material que está muy completo sobre el asunto de cómo va a ser la elección. 252 cardenales son los que están llamados a votar, que cumplen con los requisitos pautados, con una edad menor a los 80 años, son los que pueden votar, y pues en este cónclave, que en latín significa conclavis, que significa bajo llave, que es una reunión privada donde no pueden tener contacto con el exterior, como ahí justamente se explicaba en el material, pues elegirán el nuevo Papa, luego de que se hagan las exequias del Papa Francisco. Ya también lo explicaba José Alejo, donde decidió además que descansaran sus restos. Es el primer Papa en 100 años que no va a ser, sus restos no van a ser trasladados o no van a descansar en el Vaticano. Es parte como de este espíritu transformador y reformista del Papa Francisco, que lo cierto es que dejó un legado importantísimo en la Iglesia Católica, y parte de ese legado y el catolicismo, el cristianismo, muchos de los fieles son perseguidos, y el Papa Francisco quiso integrar estas regiones a la fe católica. El nombramiento de esta cantidad de cardenales puede ser también una jugada, bueno, no vamos a decir una jugada, pero una movida estratégica. Sí, yo pienso que sí, y con lo que he conversado con vaticanistas que he podido entrevistar en Ampliamente, coinciden en el hecho que precisamente el Vaticano como Estado, porque recordemos que además de que el Papa es el líder espiritual de la Iglesia Católica, pues también es el jefe de Estado del Vaticano, y aquí se mueven también estructuras de poder, y el Papa Francisco lo que buscó fue aumentar el número de cardenales para precisamente ganar influencia, y que todas estas reformas que fue adelantando, que además le costaron muchísima resistencia, sobre todo del ala más doctrinal y más conservadora del Vaticano, pues pudiesen tener continuidad luego de su muerte o de su renuncia, aunque nunca contempló renunciar. Ahí vimos que hasta el último día asumió su responsabilidad en su papado. Bueno, obviamente sabemos que además de ser líder de la Iglesia, pues también de alguna manera es el líder como tal del Vaticano, y yo creo que él fue un papa mediador. De alguna manera fue un papa que siempre se abrió a negociaciones entre diferentes países, bueno, por obviamente situaciones importantes que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, ciertamente, estamos en una época de cambio, el mundo está experimentando grandes transformaciones, el escenario internacional se puede ver con cada uno de los conflictos activos, y el Papa Francisco quiso incorporar al Vaticano, a la fe católica, en esta dinámica internacional. En el 2013, cuando asume el papado, su primer viaje fue a Lampedusa, esta isla italiana donde ocurrió esta tragedia de migrantes, que marca además una pauta, o lo que fue el inicio de una de sus grandes preocupaciones, el asunto de los migrantes, el asunto del más débil. Y ese primer viaje fue el inicio que ya daba cuenta de por dónde iba esta nueva reforma o esta nueva visión de la Iglesia Católica que tenía Francisco, una transformación de las mentes, como él muy bien lo decía, 45 viajes al exterior durante sus 12 años y poco más de papado. Recordemos que el pasado 13 de marzo cumplió sus 12 años de papado, algo que parecía que no se iba a cumplir por lo delicado de su estado de salud en el mes de febrero. Sin embargo, logró alcanzar el 12º año frente a la Iglesia Católica, y en estos 45 viajes priorizó estas regiones marginadas. Viajó a África,
a Sudán, uno de los viajes, digamos, más característicos en un periodo de posguerra civil, que además marcó mucho la línea diplomática y geopolítica que instauró Francisco en el Vaticano. Relacionarse más con el sur global, relacionarse más con las preocupaciones y con los asuntos que preocupan en el escenario internacional. Hacía mucho énfasis, de hecho en su último mensaje se refirió nuevamente a la situación de la guerra en Gaza y estuvo dirigido precisamente a darle una visión renovada al rol diplomático que tiene el Vaticano en el mundo. Sin embargo, echando un vistazo, por ejemplo, a sus últimos años, sobre todo, podríamos decir que tuvo una palabra más activa o mucho más firme sobre conflictos o problemas sociales que sobre los conflictos políticos o conflictos armados, por ejemplo. Sí, Francisco tuvo distintos enfoques, hizo críticas al sistema económico global, al capitalismo, al asunto de los migrantes, siempre buscando proteger al más débil. También al asunto de los conflictos activos, la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto inédito en el siglo reciente, por otra parte la guerra en Gaza, y también buscaba precisamente con esta intención de darle una visión renovada a la política exterior del Vaticano, hacer esas alianzas interreligiosas, acercarse al Islam, acercarse al judaísmo, acercarse a otras confesiones del mismo cristianismo para precisamente buscar, hablaba mucho de la paz y buscar ese consenso que desde el principio estableció como una de sus pautas directas y además que lo hizo muy dinámicamente en su rol en la diplomacia del Vaticano. Muy conciliador, además, ¿no? Dentro de todo lo que fue su mandato. Pero tú te quedas con nosotros, Natacha. En la siguiente parte vamos a seguir justamente hablando, bueno, de todo lo que ha sido este proceso, las nuevas elecciones que van a estar realizándose, cómo va a ser este procedimiento. Usted no se aparte, ya venimos con más de la Tisana.